¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ingresamos ahora en la tercera clase de transistores. Estamos disfrutando las clases anteriores, espero que las hayan visto y que no haya presentado mayores inconvenientes en trabajar con los conceptos que hemos estado viendo en cuanto a encapsulados en la primera y al trabajo en curvas en la segunda clase. También en la primera clase lo hemos visto al transistor como llave, y justamente ahora, tal como estamos viendo acá en la parte de arriba de la pantalla, vamos a ver el transistor como una de las principales aplicaciones, y es más, con la que nació, de ser un amplificador. Entonces vamos a ver el transistor que va a poder amplificar, como hemos visto al comienzo de estas clases, como un amplificador de potencia, es decir, que amplifica al mismo tiempo tensión y corriente, como un amplificador de corriente exclusivamente, es decir, que no va a ganar tensión, o también lo vamos a ver en una configuración de amplificador únicamente de tensión, que es una de las configuraciones, por decir de alguna forma, menos usadas, ¿no? Vamos a tener muy en cuenta cuáles son las características que hace falta para un amplificador, las cuales son que tenga una ganancia de tensión razonable, una ganancia de corriente razonable, una ganancia de potencia razonable, pero una de las características más deseables que tiene que tener un amplificador es que tenga una impedancia de entrada lo más alta posible. Entonces vamos a ver diferentes configuraciones que la vamos a tratar con unos parámetros que se denominan parámetros híbridos, y nos van a servir básicamente para saber cuáles son las ganancias que tienen, pero también para hacer un análisis de cuál es la impedancia de entrada y también, por qué no, la impedancia de salida que tienen estas diferentes configuraciones. En base a esto siempre se van a planificar diseños de amplificadores que pueden llegar a tener más de una etapa para cumplimentar las necesidades generales que tiene un amplificador, es decir, que gane mucha tensión, o sea, que tenga una gran amplificación de tensión, no cargando al circuito origen, es decir, teniendo una impedancia de entrada lo más alta posible y teniendo una buena potencia de salida, lo cual también implica una impedancia de salida relativamente baja. Por lo tanto, vamos a ingresar en la parte más importante de amplificadores. A propósito, me pueden solicitar, quienes no lo tengan, a mi dirección de email los apuntes de transistores y también los ejercicios prácticos. De todas formas, me pueden solicitar el material a breslin@wallsynectis.com.ar o bien a robertobreslin@yahoo.com. Bien, además de poder ser usado como una llave electrónica, el transistor puede ser usado como amplificador de señales alternas. Recordemos que habíamos visto que podía ser usado como una llave electrónica, pero una de las funciones primordiales es poder amplificar señal. Las señales obviamente son de tipo alternas, no siempre son alternas, pero son señales. Vamos a trabajar inicialmente con una señal alterna sinusoidal, que es el caso más general. Existen dos configuraciones principales según se quiera lograr una amplificación de tensión o una amplificación de corriente o una amplificación únicamente de corriente. Es decir, podemos querer amplificar potencia o solo corriente. Estas configuraciones con el transistor se denominan emisor común, si queremos amplificar tensión y corriente, es decir, potencia, o colector común, si queremos amplificar solamente corriente. Existe también la configuración que se denomina base común. Esta tercera configuración permite hacer
una ganancia fundamentalmente de tensión. ¿Cómo logramos estas configuraciones? De acuerdo a los parámetros de entrada y los parámetros de salida, es decir, dónde está conectada la entrada y dónde está conectada la salida en el transistor. Vemos acá algunas características de estas configuraciones. Veamos, tenemos acá el nombre de la configuración, cómo es en ganancia de tensión, cómo se comporta en ganancia de corriente, cuál es su impedancia de entrada, cuál es su impedancia de salida, cuál es el terminal que vamos a llamar común, es decir, que lo estamos colocando a masa, cuál es el terminal de entrada y cuál es el terminal de salida. Entonces veamos, la primera configuración, la que dijimos que gana potencia, es decir, amplifica tensión y amplifica corriente, se llama emisor común. La ganancia de tensión es media, no es muy alta, es media. La ganancia de corriente es exclusiva y vale HFE, que es la característica de ganancia del transistor, HFE. La impedancia de entrada es mala, es una impedancia de entrada baja. La impedancia de salida no es mala porque también es baja, ahí ya no tenemos tanto inconveniente. El terminal que tenemos común, por eso que lo llamamos emisor común, es el emisor. El terminal de entrada, o sea, por donde va a entrar la señal, es la base, y el terminal de salida, es decir, por donde va a salir la señal, es el colector. La otra configuración es el colector común. En el colector común no tenemos ganancia de tensión, vale 1, no 0, sino 1. Recordemos que las amplificaciones tienen que multiplicarse por la señal de entrada. Si nosotros multiplicamos 0 por la señal de entrada, nos daría 0 la tensión de salida. Es decir, la ganancia de tensión del colector común es 1, no gana tensión. La ganancia de corriente es HFE. La impedancia de entrada, contrariamente a la impedancia de entrada que tiene el emisor común, el colector común tiene una alta impedancia de entrada. ¿Qué llamamos alta y qué llamamos baja? Por ejemplo, baja son 5K, 7K ohms de impedancia de entrada. Alta estamos hablando de 50, 100K ohms, kilo ohms de impedancia de entrada. La impedancia de salida del colector común también es baja, o sea que está en impedancia bastante bien, pero no gana tensión. El terminal que tenemos común a masa es el colector, es decir que el colector va a estar puesto a masa. El terminal de entrada, igual que en el emisor común, es la base, y el terminal de salida, a diferencia del emisor común que salía por colector, en el colector común sale por emisor. Es decir, la salida del colector común, y que nos va a servir para distinguir lo que es un colector común de un emisor común, es que sale por emisor. Y la última configuración, que es la de base común, tenemos una ganancia de tensión alta, relativamente alta. La ganancia de corriente muy baja, estamos hablando de valores de 2, 5. La impedancia de entrada es media, tirando a baja. Estamos hablando de valores que pueden llegar a ser bastante bajitos, que podrían ser 1K, 2K, no mucho más. La impedancia de salida es alta, lo cual no es muy bueno. El terminal común a masa es la base, por eso se llama base común. Y el terminal de entrada es el emisor. Fijemos que en las otras configuraciones el terminal de entrada es la base y acá el terminal de entrada es el emisor. Y al igual que en el emisor común, la salida es por colector. Así tenemos entonces un panorama de las tres configuraciones básicas de configuración como amplificador de un transistor, que son la emisor común, colector común y base común. Vamos a empezar analizando el transistor en emisor común.
En el emisor común, el emisor es el terminal que está conectado a masa, pero lo puede hacer de tres maneras diferentes. Directamente, con una resistencia de estabilización térmica o con capacitor de acoplamiento a masa. Acá tenemos un transistor en emisor común en donde, tal como dijimos, directamente el emisor está conectado a masa. En esta segunda configuración vemos que el emisor no está directamente a masa y usa una resistencia que la vamos a llamar RE, que es la resistencia de emisor que sirve para hacer estabilización térmica. Y en la tercera configuración tenemos un capacitor de acoplamiento a masa. Es decir, tenemos la resistencia de emisor, pero si esta reactancia, la reactancia capacitiva de este capacitor, es tal que provea una reactancia muy baja a la frecuencia de funcionamiento que va a tener la señal de entrada de este transistor, consideramos que para la alterna, es decir, para señal, este punto está puesto a masa. Es decir, que tendríamos ecuaciones de funcionamiento igual como si el emisor estuviese a masa, pero en realidad está a masa a través de un capacitor, teniendo en cuenta siempre que la reactancia de este capacitor deberá ser muy baja. Recordemos que la reactancia es igual a 1 sobre 2 pi FC, ¿sí? Entonces, al aumentar la frecuencia o la capacidad, la reactancia disminuye. Entonces, el emisor a masa, a través de una XC, reactancia capacitiva muy baja y preservando la resistencia de emisor. Veamos el emisor a masa. Este es el caso más usual de tener emisor común. Su ganancia de tensión está determinada por los parámetros llamados parámetros híbridos y por la resistencia de colector. La ganancia de tensión va a ser igual a HFE por RC sobre HI. ¿Qué es HI? HI es un parámetro híbrido que es igual de híbrido como HFE, donde HFE es la ganancia que ya hemos visto y HI es la impedancia propia de entrada del transistor y que está especificada entre sus características, sus curvas características, tal como hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, HI es la impedancia de entrada del transistor y es un parámetro que se obtiene de las curvas de transistor y depende de la corriente de colector. Cuanto más corriente de colector tenemos, se incrementa la impedancia de entrada del transistor. Como dijimos, HF es la ganancia de corriente del transistor y RC es la resistencia de colector. Vemos en esta ecuación que cuanto más ganancia tenemos de corriente, más ganancia de tensión vamos a tener. Si tenemos una resistencia de colector grande, vamos a tener una gran ganancia de tensión. Y a medida que HI se hace más chico, es decir, tiene una peor impedancia de entrada, tenemos más ganancia de tensión. Vamos a ver un caso práctico. Por ejemplo, si HF es 500, HI es 1000 ohm y se desea tener una ganancia de tensión de 50, tengamos en cuenta que las ganancias son adimensionales, entonces ¿cómo procederíamos? Tenemos que la ganancia de tensión es HF por RC sobre HI y tenemos como dato HF y HI. Por lo tanto, 50 va a ser igual a 500, que es HF, por RC sobre 1000, que es HI. Vamos a despejar RC, que nos va a dar una resistencia de colector de 100 ohms.
Al tener RC tenemos que fijar una BCC y una BCE. En general lo que se hace es adoptar un valor de cálculo que la tensión colector emisor BCE sea la mitad de BCC, o sea de la tensión de alimentación. Por ejemplo, si BCC fuera de 5 voltios, BCE sería de 2,5 voltios. Esto es un buen valor, una buena aproximación, y que se usa por lo general cuando vamos a hacer un cálculo como este. Teniendo en cuenta que la ecuación de la malla de colector es que BCC es ICQ por RC más BCE, tenemos que ICQ va a ser BCC menos BCE sobre RC. Lo único que hicimos es despejar ICQ, es decir, 5 voltios menos 2,5 voltios sobre los 100 ohms recién calculados como RC, y obtenemos entonces una ICQ de 0,025 amperes, o sea 25 miliamperes. Aquí no estamos usando la recta de carga y por lo tanto no usamos las curvas, pero si tenemos en cuenta una ecuación básica que la IBQ es ICQ sobre HF, o sea una de las primeras ecuaciones que hemos visto, podemos entonces calcular cuánto va a ser la IBQ. Despejamos IBQ y nos queda 0,025 sobre 500. Recordemos que 500 era la HFE de nuestros datos originales. Y entonces nos da una IBQ de 50 microamperes, o sea 0,00005 amperes. Bien, tenemos nuestra IBQ, que es lo que más nos importa. Vamos a usar como sistema de polarización un divisor de tensión. R2 va a ser igual, recordemos que era 0,7 sobre 10 IBQ, acá ya la tenemos multiplicada IBQ por 10, y tenemos 0,7 dividido 0,0005 amperes, nos da 14.000 ohms. Y R1, recordemos que era BCC menos 0,7 sobre 10 IBQ, y nos da 86.000 ohms. Con lo cual se concluye el problema porque ya se tiene los dos valores que necesitamos, R1 y R2. R1 es la resistencia que está orientada hacia BCC, y R2 es la que está orientada hacia masa. Son las dos resistencias del divisor de tensión. RC nos dio 100 ohms. Así será nuestro caso práctico. Tendremos una RC de 100 ohms, una R1 de 86.000 ohms, 86K, y una R2 de 14.000 ohms, 14K, para nuestro transistor BC548B. Si probamos en Livewire con estos valores que hemos calculado, vamos a ver que al implementar esto, vamos a tener que nuestra señal de entrada es esta roja pequeñita, y nuestra señal de salida es esta azul, que es mucho más grande porque ya está amplificada. Es decir, la señal roja es la que ponemos de entrada a través siempre desde un capacitor, y sacamos también siempre a través de un capacitor para que no se mezcle la continua con la alterna. Entonces la onda roja es la señal de entrada y la azul es la señal de salida, y notamos que es mucho mayor fruto de la amplificación que le fuera aplicada. Esa es la AB o amplificación de tensión. Vemos ahí un detalle de la señal de entrada. Ahí está nuestra señal de entrada.
que es la señal que nos provee nuestro generador de señales, pero si la vemos en la base, vemos que la tensión ya no está sobre 0 voltios, sino está montada sobre un determinado valor. Ese valor son justamente los 0,7 voltios que le hemos impuesto a través de nuestras resistencias de polarización R1 y R2. Es decir, que sobre los 0,7 voltios la señal excursiona hacia arriba y excursiona hacia abajo, teniendo así una señal alterna montada sobre una señal continua de 0,7 voltios. Entonces, por eso decimos que la señal de entrada se monta sobre la tensión fija de base de 0,7 voltios. Vamos a analizar un poco de la señal de entrada. Es importante el valor de la señal de entrada, ya que condiciona si el transistor entrará en algún instante de la señal en corte o saturación. Recordemos que cuando la tensión era menor a 0,7 podía llegar a estar en corte, y si es muy superior a 0,7 entra en saturación. Y acá lo que tenemos es una señal que excursiona alrededor de 0,7, es decir, que podrá tener instantes en donde va muy arriba de 0,7 e instantes donde va muy abajo de 0,7 y podrá entrar en corte. Veamos qué pasa con la señal. Tenemos acá nuestro transistor. Observamos que si la señal toma ciertos valores, o sea, se va muy abajo de 0,7, el transistor entra en corte. En corte la tensión es VCC, ¿sí? Entonces, cuando la excursión de la señal es hacia abajo y disminuye mucho la señal con respecto a 0,7, lo lleva al transistor a estar en corte y produce un recorte de la señal de salida. Cuando nosotros tenemos un recorte del pico positivo, quiere decir que la señal excursionó hacia abajo, hacia valores menores a 0,7 voltios, y por lo tanto lo pone al transistor en corte. Es decir, el semiciclo negativo, el transistor se corta. Observamos también que el emisor común tiene una característica muy propia, y es que la señal sale invertida. O sea, cuando amplificamos, vemos que cuando excursiona hacia abajo, la salida excursiona hacia arriba, ¿no? El transistor de emisor común tiene esa característica de que invierte la señal. Entonces, con una excursión hacia abajo, el transistor se corta. Cuando estamos en corte, recordemos que tenemos VCC. El caso opuesto es cuando la señal excursiona muy fuertemente hacia arriba, el transistor se satura. Vemos acá que excursiona hacia arriba y el transistor se satura. Y cuando tenemos en saturación, la tensión de saturación es 0 voltios. Sin embargo, si el pico positivo de la señal es muy alto, el transistor se satura. De esta forma, cuando tenemos saturación, la tensión colector-emisor, o sea VCE, va a ser 0. Podemos concluir que la señal de entrada no debe ser en ningún momento muy superior a 0,7, pues el transistor va a entrar en saturación, ni muy inferior a 0,7, porque el transistor entra en corte. Esto es un fuerte condicionante para el amplificador, ya que la última etapa deberá ser de alta ganancia si requiere altas tensiones de salida. También condiciona la fuente de alimentación, ya que deberá tener en la última etapa
mayor tensión que en las etapas previas. Si bien puede parecer un poco impactante ver este circuito ahora, podemos ver que la alimentación, observemos, viene por acá. Este es el circuito de amplificación, de alimentación, y a las etapas de salida las alimenta directamente. En cambio, existe una resistencia que restringe la alimentación para la primera etapa, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos, porque cuando vamos ganando tensión necesitamos una tensión de alimentación más grande para que no se produzca el efecto de corte. Bien, muchas veces se utiliza una resistencia de emisor, como ya hemos visto anteriormente. Una resistencia de entre emisor y masa cuando se desea tener lo que se denomina una estabilización térmica de la corriente continua. El hecho de agregar esta resistencia va a tener un efecto en la amplificación de la señal alterna y de hecho va a disminuir la amplificación de la señal alterna. Vamos a comparar el efecto que tiene en la amplificación el poner una resistencia entre emisor y masa de 100 ohms. Fijemos que acá tenemos el emisor directamente a masa, tenemos una pequeña señal, una gran señal de salida, ¿no? Acá en este caso, por las condiciones que le hemos dado de polarización, la amplificación del circuito es 133. En este otro caso, estamos viendo que tenemos una resistencia de emisor. Es prácticamente un circuito muy parecido, tiene prácticamente las mismas resistencias de polarización, misma tensión, misma resistencia de carga, un K, resistencia de colector un K, resistencia de colector un K, pero la diferencia es que en este tenemos el emisor a masa y en este tenemos una resistencia de 100 ohms. Observemos que como resultado tenemos una amplificación mucho menor, tenemos una ganancia de salida mucho menor. La amplificación en este caso cae a 33. Acá tenemos 100 sin la resistencia y con la resistencia de emisor cae a 33. La resistencia de emisor. Nos preguntamos, ¿para qué poner una resistencia de emisor? RE. Esta resistencia se denomina resistencia de estabilización térmica. Esta resistencia cumple la función de evitar que la corriente de colector aumente por efecto de la temperatura externa y posibilite la destrucción del transistor. Si la temperatura externa, o sea la temperatura ambiente, aumenta, también lo hace la corriente de emisor, que es prácticamente la misma que la corriente de colector. Recordemos que el colector recoge los electrones generados por el emisor. Por lo que si aumenta la temperatura, van a aumentar los electrones liberados por excitación térmica. Recordemos que son los portadores minoritarios. Los portadores minoritarios se generan por excitación térmica. Esta situación genera mayor corriente de colector. A su vez, si hay mayor corriente, se genera mayor calor, lo que realimenta este sistema térmico eléctrico. Aumenta la temperatura, aumenta la corriente. Hay un aumento de IC. Aumento de temperatura por aumento de corriente, aumento de IC. Es decir, se va a generar
un sistema realimentado donde la temperatura genera aumento de la corriente. Como aumenta la corriente, aumenta la temperatura interna del transistor y se produce más aumento de temperatura, más aumento de corriente, y al final va a terminar rompiéndose, destruyéndose el transistor. Es un efecto destructivo. ¿Cuál es la mejor forma de reducir la corriente colector si una causa externa la hace elevarse? La mejor forma es reducir la corriente de base, pues la corriente de colector es beta veces mayor que la corriente de base. Entonces, si tenemos una corriente de base, lo que hacemos es, si aumenta la corriente de colector, por efecto de la corriente de base, disminuimos la corriente de base y B, y va a disminuir entonces la corriente de colector. ¿Cómo vamos a disminuir la corriente base? Para disminuir la corriente base se debe disminuir la polarización directa del diodo base emisor. Entonces, si tenemos el emisor, simplemente lo que tenemos es el diodo base emisor. Base emisor, el emisor está puesto a masa. ¿Cómo lo hacemos? Colocando una caída de tensión entre masa y el emisor. Esa caída de tensión se logra mediante una resistencia, que es la resistencia de emisor RE. Y esto significa que nuestro transistor va a quedar como con una resistencia de emisor RE. Pero ¿qué corriente circula por esa resistencia? Por esa resistencia circula ¿quién? IC, que recordemos que es prácticamente igual a IE. Es la corriente de colector. La corriente de colector será la que provocará la caída de tensión sobre RE. Esta caída de tensión, ¿cuál va a ser? Será una BRE, caída de tensión en la resistencia emisor, que es IC por RE. Con una resistencia de emisor, la tensión base emisor ya no es la generada por la polarización de base, sino es que hay que restarle la caída de tensión en la resistencia de emisor BRE. Recordemos que antes la tensión base emisor era 0,7, pero ahora le vamos a tener que restar esta BRE. Entonces la tensión base emisor va a ser 0,7 menos IC por RE. La tensión base emisor va a disminuir tanto como aumente IC, y a su vez, como IB depende de la polarización, IB disminuye. Si disminuye IB, se reduce IC. ¿Qué quiere decir eso? Que al aumentar IC, aumenta esta caída de tensión. Al aumentar esta caída de tensión, la tensión base emisor es menor, y por lo tanto la corriente de base es menor. Y si la corriente de base es menor, ¿quién es menor? La corriente de colector, que depende de la corriente de base. Entonces, si aumenta la temperatura, gracias a RE, va a disminuir la corriente del colector. Por lo tanto, si la corriente del colector aumenta por efecto térmico, será la resistencia de emisor la que, disminuyendo la polarización base-emisor, disminuye la corriente base, y así la corriente de colector, estabilizando la corriente de colector. Pero no es gratis. La resistencia de emisor, vimos que efectivamente va a disminuir la ganancia. Efecto en la ganancia y en la impedancia de introducir la resistencia de emisor. Ahora nuestro circuito es este. En este caso la ganancia disminuye, como ya hemos visto, y la amplificación de tensión queda como
AB igual a RC sobre RE. Nos gusta mucho esta ecuación porque no tiene parámetros híbridos. Es decir, cuando tenemos resistencia de emisor, la ganancia de tensión es simplemente RC sobre RE. Es más, como valor general, RE suele tener un valor que anda alrededor de los 100 ohm y un poco menos también. Es decir, que no la calculamos. En cuanto a la impedancia, cuando tenemos un circuito en emisor común con una resistencia de emisor a masa, aumenta drásticamente la pobre impedancia de un emisor común. Así es como la impedancia de entrada, que antes para un emisor común con el emisor a masa era HI, ahora va a ser HI más el producto de HF por RE, lo cual hace, por ejemplo, con una resistencia de emisor de 100 ohm con un transistor ganancia 500 de HF, nos dé al menos 1000, que era nuestra HI, más 500%, nos da 51K. La amplificación. Una sola etapa, por lo general, no da la ganancia necesaria. Por ello, es necesario recurrir al uso de varios amplificadores. Se conecta la salida de uno a la entrada de otro, y esto se denomina conexión en cascada. ¿Qué es una cascada de amplificadores? Con una cascada de amplificadores, las ganancias individuales se multiplican. Entonces, si tenemos un amplificador de ganancia 10 y tenemos otro amplificador de ganancia 10 y lo conectamos en cascada, vamos a tener que si tenemos en la entrada, por ejemplo, 10 milivoltios, como en este caso, lo multiplicamos por 10, ya tenemos 100 milivoltios, y esos 100 milivoltios lo conectamos al siguiente amplificador, y vamos a tener la salida 100 milivoltios por 10, 1 voltio, que será la tensión de salida. Por lo tanto, en cascada no hemos ganado 20, hemos ganado 10 por 10, 100. La amplificación total va a ser el producto de la amplificación 1 por la amplificación 2. Acá tenemos un circuito ejemplo de amplificación en cascada. En el primer amplificador tenemos dos etapas conectadas a través de un capacitor de acoplamiento. Recordamos que los capacitores se ponen entre etapa y etapa para que la polarización de base de este transistor no afecte la tensión de colector de este transistor. De esta forma pasamos señal a través de este capacitor, pero no pasamos tensión continua. Este tiene una ganancia que va a estar determinada por RC y RE. Acá tenemos un amplificador que tiene una ganancia 300 sobre 100, es una ganancia de 3. Este otro amplificador, acá ya necesitamos sí sus parámetros híbridos, HFE que es 100 y HI que es 1000, y tenemos la resistencia de colector de 1000 ohm. Este tendrá HFE por RC sobre HI, o sea 100 por 1000 sobre 1000, 100. Por lo tanto, la ganancia total de este circuito vamos a tener: el primer amplificador es un emisor común con resistencia de emisor, su ganancia es 3. El segundo amplificador es un emisor común sin resistencia de emisor, su ganancia es de 100. La ganancia del circuito es el producto de ambas. Por lo tanto, la amplificación total va a ser 3 por 100, 300. Bien, nos preguntamos, ¿podemos tener un amplificador en emisor común con estabilización térmica? ¿Se puede tener un amplificador que tenga estabilización térmica
y al mismo tiempo alta ganancia de tensión? La respuesta es afirmativa y se logra tratando a la corriente continua de una forma y a la alterna de otra forma. Estoy poniendo la señal alterna en el emisor a masa y la corriente continua del emisor separarla de masa mediante una resistencia de estabilización térmica. Para esto se coloca un capacitor a masa en paralelo con la resistencia de emisor. Por eso tenemos nuestro capacitor a masa de emisor. La condición es que esta reactancia del capacitor sea al menos 10 veces menor que RE. En este caso, la amplificación va a ser por parámetros híbridos. La reactancia XCE tiene que ser mucho menor que RE. Este es RE. Entonces, vamos a tener que si la reactancia es 1 sobre 2 pi FC, el capacitor va a ser 10 sobre 2 pi F RE. La frecuencia que consideramos en general va a ser la frecuencia más baja de nuestro circuito, es decir, si nosotros vamos a ir de una amplificación, qué sé yo, de 100 Hz a 15 kHz, la frecuencia que vamos a considerar es la del peor caso, que es la de 100 Hz, la frecuencia más baja. Bien, vamos a partir del modelo híbrido del transistor. El modelo híbrido del transistor va a tener su origen en los parámetros híbridos, y recordemos que los parámetros híbridos van a tener su inicio en un cuadripolo. Entonces, si nosotros tenemos un cuadripolo, lo que vamos a tener va a ser componentes, ¿sí? Vamos a tener conectores. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4 conectores de salida. Por eso es que lo llamamos cuadripolo. Esto va a ser entonces el inicio de nuestro cuadripolo. Bien, cuando hablamos de que vamos a aplicar el teorema de Thevenin en la entrada y el teorema de Norton a la salida, tenemos que aplicarlo tal cual como es. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin dice que la entrada, en este caso, podrá ser reemplazada con una fuente de tensión en serie con una resistencia. Entonces vamos a correr este cuadripolo y vamos a reemplazar, vamos a hacerlo esto un poquito más alto y esto un poquito más alto, vamos a reemplazar por una resistencia de entrada correr esto un poquito más acá y esto un poquito más acá, una resistencia de entrada en serie con una fuente de tensión. Esto es lo que dice el teorema de Thevenin para aplicarlo a la entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a cambiar a esta fuente de tensión y le vamos a poner un nombre. Este nombre en los parámetros híbridos, por eso H, se va a llamar HRE. Bien, esa es nuestra fuente entonces de tensión, HRE.
es un parámetro híbrido. Y a esta resistencia en serie le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner el nombre de su parámetro híbrido, que es HIE. De allí nuestro parámetro que estuvimos trabajando hasta ahora, HIE. Y entonces tenemos nuestra impedancia de entrada con nuestra resistencia de entrada, respetando el teorema de Norton. A tal punto que si nosotros aplicamos el teorema de Norton, vamos a ver que la condición de la impedancia de entrada de Norton, ¿cuál es? Anular las fuentes que tengamos. Y la fuente que tenemos es una fuente de tensión, por tanto se cortocircuita, y al cortocircuitarse la única impedancia que tenemos de entrada es HIE. En cuanto a la salida nosotros lo que tenemos es la aplicación del teorema de Norton. El teorema de Norton dice que todo cuadripolo puede ser reemplazado en su salida, por ejemplo, por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bien, esa fuente de corriente en paralelo con esa resistencia, vamos a ver cómo se llama. ¿Qué corriente tenemos a la salida? A la salida nosotros tenemos una corriente que es proporcional a la corriente de base. Entonces, esta fuente de corriente se va a llamar HFE, que es la ganancia, multiplicada por IB. Es lo que se llama una fuente de corriente dependiente de otra. Recordemos que IB es la corriente que circula por la base. Por lo tanto, si tendríamos que asignar ya letras, este punto que tenemos acá para nosotros es la base. Este punto que tenemos acá es masa. Este punto que tenemos acá también es masa. Por lo tanto, tranquilamente nosotros podemos hacer esto. Tenemos un punto común. ¿Y quién está masa? Está el emisor. Por lo tanto, la línea de masa lo tenemos al emisor. ¿Y quién tenemos en la salida? En la salida lo que tenemos es el colector. Entonces, en el terminal de salida, a quien tenemos es al colector. En el colector nosotros vamos a tener HF por IB. Vamos a dejar una sola masa. Y allí tenemos a nuestros parámetros híbridos. Esta resistencia ya no tiene este nombre, sino se denomina la admitancia de salida y se denomina HOE. Esta HOE en general es de un valor muy alto. Los valores de HOE suelen ser de los megaohms. En cambio, la HIE es una impedancia de entrada bastante baja, que en el mejor de los casos puede llegar a ser 5K. Ahora nosotros nos preguntamos dónde está. Entonces nuestro cuadripolo ha sido reemplazado. Nuestro cuadripolo ha sido reemplazado por los parámetros híbridos. Ahora nos preguntamos dónde está aquí
la resistencia de colector. Nosotros vemos que tenemos al colector aquí, pero queremos saber dónde está nuestra resistencia de colector. De hecho, queremos saber dónde encajan aquí las resistencias de base, ya sea la resistencia de base única o la resistencia de base de un divisor de tensión. Bien, acá vienen los conceptos más complejos que tenemos. Resulta que el colector, recordemos que siempre está conectado a través de una resistencia de colector a masa, a la fuente BCC, sobre todo en un transistor de tipo NPN. Ahora, las fuentes, ¿qué es lo que tienen en su salida? ¿No tienen acaso un capacitor? Efectivamente, toda fuente tiene un capacitor, y por lo tanto, para la señal, ese capacitor, que suele ser muy grande, la fuente es lo mismo que masa, porque la señal se va a masa por ese capacitor. Por lo tanto, para el transistor en emisor común, la resistencia de colector también está a masa. Y esta es la ubicación de la resistencia de colector. De la misma manera, nosotros tenemos que la resistencia de base, ya sea la resistencia RB, también está a masa, porque recordemos que está entre BCC y la base, entre la base y BCC. Por tanto, como BCC y masa para este análisis es lo mismo, entonces acá vamos a tener nuestra RB, que también podría haber sido nuestra R1, recordemos, si tenemos un divisor de tensión. Y nuestra otra resistencia, la R2, obviamente también va a estar aquí en paralelo. Se trata por lo general que la resistencia de paralelo del divisor de tensión nunca sea mayor que la resistencia, que no sea menor que la HY. Esta sería entonces nuestra R2. Si tenemos un divisor de tensión. Aquí tenemos nuestros parámetros híbridos. Ahora nos preguntamos, en la salida, en el colector, entre colector y masa, ¿qué corriente circulará? ¿Y qué tensión tendremos? Bien, la corriente que circula es HF por IB, que es la IC. Circula una pequeña cantidad de corriente por HO. Recordemos que HO es un valor muy alto, y la mayoría de la corriente circula por RC. Por lo tanto, la tensión que vamos a tener en la salida, ¿quién va a ser? HF por IB multiplicada por RC.
Eso va a ser la tensión de salida. ¿Quién va a ser fundamentalmente la tensión de entrada? Va a ser ¿quién? IB por HI. Esa va a ser mi tensión de entrada fundamental, ya que estas dos resistencias son mucho más grandes que la resistencia HI. Entonces, la tensión de entrada, ¿quién va a ser? HI por IB. Si nosotros tenemos en cuenta que la ganancia de tensión AB es igual a la tensión de salida dividido la tensión de entrada, vamos a tener que la tensión de la ganancia de tensión va a ser igual a la tensión de salida, que es HF por IB por RC, dividido la tensión de entrada, que es HI por IB. Eliminamos las IB, porque están en el numerador y denominador, y nos queda la ganancia de tensión, que es HF por RC sobre HI. De allí obtenemos la ecuación de la ganancia del transistor en emisor común. Y este constituye el modelo híbrido del transistor en emisor común. Bien, y para finalizar esta parte, vamos a hacer nuestras conocidas preguntas. Nombre las tres configuraciones de amplificación. ¿Cuáles son las tres configuraciones de amplificación? Emisor común, ¿Para qué sirve el emisor común? ¿Para qué sirve el emisor común? Para amplificar. Nombre las tres posibles configuraciones circuitales de emisor común. ¿Se acuerdan cuáles son? Una es con el emisor directamente a masa, y las otras. ¿Cuál es la impedancia de entrada de emisor común? ¿Cuál es la impedancia de salida de emisor común? ¿Cuál es la ganancia de tensión de emisor común? ¿Qué sucede con la ganancia de tensión si se usa una resistencia de estabilización térmica? Vamos contestando. ¿Qué se usa? ¿Para qué se usa una resistencia de emisor en la configuración de emisor común? ¿Para qué? ¿Cómo se hace para tener estabilización térmica y alta ganancia de tensión? ¿Qué condición debe tener el capacitor de acople a masa? ¿Para qué frecuencias se calcula este capacitor? ¿Para la más alta o para la más baja? ¿Con qué teorema se describe la entrada en el modelo híbrido del transistor? ¿Con qué teorema se describe la salida en el modelo híbrido del transistor? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Obviamente en el modelo híbrido del transistor. ¿Cuál será la impedancia de salida? ¿Cuál es la ganancia de tensión cuando usamos RE? ¿Cuál es la ganancia de tensión sin RE o, que es la misma, con capacitor de acoplamiento a masa?
configuración circuital posee mayor ganancia de tensión? ¿Con o sin RE? ¿Cuál configuración circuital posee mayor impedancia de entrada? ¿Con RE o sin RE? ¿Cómo influye R1 y R2 en relación a HI en la impedancia de entrada? ¿Cómo influye RC en relación a HOE en la impedancia de salida? Bien, vamos a ver seguidamente colector común en la próxima clase. Nos vemos.